Hola a todos, estamos en un programa de la serie De Cerca y contamos en esta ocasión con nuestro querido amigo y compañero Emilio Carrillo, al que le damos las gracias por compartir. Como sabéis, en De Cerca tratamos de situaciones que nos han sucedido a las personas, situaciones que podríamos calificar de fuertes, de traumáticas, de espectaculares, como queramos calificarlas, y que esa situación, o dramática en algunos casos, lleva consigo un gran potencial de aprendizaje. Y desde ese punto de vista, pues de Emilio conocemos muchísimas cosas, pero quizás no conocemos aspectos más interiores, más personales que si te parece, pues compartimos en este programa. Encantado, muchas gracias por invitarme a ello. Gracias a ti siempre. Empezando, tú eres de Sevilla, naciste hace pocas décadas, no somos de la misma quinta. Bueno, y estudiaste en Sevilla, estudiaste Económica, si te parece, cuéntanos un poquito. Sí, yo nací en la ciudad de Sevilla, en lo que entonces se llamaba García Morato, que hoy es el Hospital Virgen del Rocío, y viví en una barriada que, sin duda ninguna, como todas las cosas, ¿no?, que van pasando por la vida, pero que me marcó, yo diría que muy en positivo, que era una barriada obrera, una barriada de trabajadores, donde vivían los trabajadores de astilleros. En Sevilla, para los que seáis de fuera, aunque es una ciudad interior, allá hay puerto, y durante muchos años sigue funcionando, pero ya en una actividad muy en declive. En aquellos tiempos la actividad de astillero era muy potente. Tan potente que Astillero tenía una barriada propia para los trabajadores. Una barriada que estaba a las afueras de la ciudad. Hoy está subsumida ya por el crecimiento de la ciudad en el barrio que aquí se conoce como Los Bermejales. Era una barriada muy singular, donde las personas que allí habíamos nacido estábamos orientados para desarrollar nuestra actividad laboral pronto, con 15, 16, 17 años, tras una breve formación profesional en los propios astilleros. Sin embargo, mi padre y mi madre decidieron que, como objetivo de educación hacia mí, el darme una educación que no me llevara a ser trabajador de astillero, sino que me llevara a la universidad. Ese fue lo que ellos tenían muy claro desde el principio, y jugó una cosa a favor, y es que en una familia con más hermanos, dada la situación socioeconómica de mi familia, no hubiera sido posible. Pero yo era hijo único, fui hijo único, y eso hizo que mi padre pudieran llevar a cabo algo que sirvió para lo que ellos querían, que era que en lugar de estudiar en el colegio de la propia barriada, donde, ya os digo, la orientación era para lo que era, yo empecé a estudiar en el colegio más cercano, que era el Colegio Claret. Un colegio religioso, un colegio privado, que mis padres podían pagar por ser yo precisamente hijo único. Es verdad que yo viví en la barriada del Cano hasta los 19 años, y toda mi época escolar, por decirlo así, la realicé en el Colegio Claret, desde párvulos hasta COU, 11 años. Yo diría que estos dos elementos, amén, por supuesto, del telón de fondo familiar, marcaron todo lo que es mi evolución, ¿no? Una barriada con unas características socioeconómicas muy concretas y muy específicas, y una educación en un colegio al que le estoy agradecidísimo, como es el Colegio Claret. En ambos sitios, en ambos contextos, aprendí mucho, y también aprendí a constatar la diferencia, porque había una gran diferencia, claro. Había una gran diferencia entre los amigos que yo tenía en la barriada, con los que muchas tardes jugaba a tirarnos piedras, a los amigos que tenía en el colegio, donde algunos de ellos nos invitaban a merendar en un chalet en La Palmera. Entonces, eran realidades muy distintas. En esas realidades distintas, tú cuando quieras me interrumpes, no. Que yo me enrollo y no paro de hablar. En esas realidades distintas, yo lo que creo que apareció muy pronto en mi vida fue conciencia social. No sé decirlo de otra forma, pero sí conciencia social. Y una especie de vocación hacia los demás. Esa vocación hacia los demás, precisamente por las dos fuentes, ¿no?, de lo que fue aquella infancia y aquella adolescencia, estaba marcada casi por partes iguales a una conciencia social orientada hacia lo político, por la situación socioeconómica del barrio. Era un barrio, en aquellos tiempos de la dictadura, de los llamados conflictivos, donde cuando había huelgas generales que no se podía ni entrar ni salir del barrio, los grises rodeaban el barrio. Era un barrio donde esa conciencia estaba a flor de piel por las características del mismo, y después, por otra parte, la educación, y lo digo así, no formación, sino educación, porque allí, desde luego, ese colegio no te formateaba, sino que ayudaba a sacar tu don y talento,
La educación que recibo en el Claret es una educación que te orienta a mirarte hacia ti mismo, no solamente hacia afuera, sino hacia ti mismo, y lo que fue surgiendo en este contexto fue una vocación hacia lo espiritual, que claro, en ese marco era una vocación hacia lo religioso. De forma y manera que cuando yo tenía 14, 15 años, ya terminando mis estudios, yo me matriculé en la universidad, parece increíble, pero en aquellos tiempos era posible, con 16 años, mi primer carnet de estudiante, en la Facultad de Ciencia Económica y Empresarial yo tenía 16 añitos. Bien, pues en ese momento de los 14, 15 años, yo estaba en una duda interior de si orientarme hacia la sociedad civil, vamos a llamarlo de alguna forma, dándole prevalencia a la vocación social desde el punto de vista fundamentalmente político, y sentía una especie de emergencia interior de empezar a militar políticamente, por supuesto en partidos que estaban contra la dictadura de Franco, en partidos de izquierda, y por otra parte una vocación espiritual y religiosa que me hizo plantearme meterme en el seminario. Y yo llegué a COU con esta disyuntiva sin resolver. Tenía claro que si o me iba al seminario o hacía economía. Me metí en la universidad para hacer economía, lo tenía muy claro, pero no tenía claro cuál de las dos elegir. Mis padres en ese sentido no influyeron absolutamente nada, y lo he comentado en ambientes quizás más íntimos que este, pero no tengo ningún problema en comentarlo aquí abiertamente, que lo que finalmente me decantó hacia la vocación social política a través de la universidad, en lugar de la espiritual religiosa a través del seminario, fue que, haciendo un encuentro interior conmigo mismo, me vi incapaz de mantener el celibato. Me conocía y me sigo conociendo. Y yo llegué a la conclusión de que para mí el ser célibe era imposible. Es decir, que, y claro, entrar en el seminario conllevaba un compromiso, ¿no? Con lo que eran los fundamentos, ¿no? de todo aquello, y era una forma de encauzar la sexualidad para la que yo no me consideraba preparado, ni preparado ni nada. O sea que, y eso fue lo que precisamente me llevó a decir, no, yo no voy al seminario porque esa vida, por esto precisamente, no está hecho para mí, con gran disgusto de mis profesores y de mis compañeros. De hecho, de mis 10 amigos fundamentales del colegio, 7 fueron al seminario, y yo no fui precisamente por este tema, que no es tonto, es un tema importante, por supuesto, pero que es de reflexión interior, ¿no? ¿Y de los 7 quiénes siguen? Uno de los 7 sigue. De los 7 sigue uno, sí, con el tiempo transcurrido, que han pasado muchísimos años. ¿Terminas la carrera y cómo te metes en política? No. En la carrera sucedieron muchas cosas, Enrique. Sí, porque la vocación de servicio público, que como yo la llamo, se fragua en la carrera. La facultad a mí me posibilita tener conocimiento en el ámbito económico potente, entender determinadas cosas que sin esos estudios de economía no hubiera entendido, pero claro, donde yo plasmo esa vocación política, en tiempos donde plasmarla era ir a la cárcel. O sea, ya tiene actividad política. Sí, yo empiezo a militar en segundo de carrera, empiezo a militar en la extrema izquierda, en un partido que se llamaba en aquellos momentos el Movimiento Comunista de Andalucía, que procedía, curiosamente, de una decisión que se toma en el País Vasco por parte de lo que era en esos momentos ETA. Hay una división dentro de ETA, y ETA se divide entre ETA militar y ETA político-militar. ETA político-militar lo que pone sobre la mesa a principios de los años 70 es que junto con la lucha armada hay que tener mecanismos de actuación social política. Lo que después la propia ETA entendió a través de Ribatasuna, etcétera, etcétera, es lo que planteaba en ese momento dentro de ETA un grupo de personas, y hubo una división interior entre los que decían que no, que la única vía era la lucha armada, y los que decían que además de la actividad armada había que complementarlo con actuaciones políticas. ETA militar, ETA político-militar. Entonces, ETA político-militar, el instrumento que creó para actuar políticamente, recuerdo el nombre, fue el Euskadigu Movimendum Comunistak, es decir, el movimiento comunista de Euskadi. Y en la reflexión política del movimiento comunista de Euskadi estuvo el promover grupos semejantes, ideológicamente hablando, no por tema independentista, sino ideológicamente hablando. No había un acercamiento al tema chino tan fuerte como el Partido de los Trabajadores, la Guardia Roja, pero estaba muy influido también por el maoísmo y por esas corrientes políticas, y hubo una decisión de promover esos movimientos comunistas en muchos puntos del territorio de España. Se configuró el movimiento comunista, por ejemplo, de Galicia, el movimiento comunista de Cataluña, el movimiento comunista del País Valencia y el movimiento comunista de Andalucía.
Y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de aquella época, el partido hegemónico era el Movimiento Comunista de Andalucía. Una cosa rara, porque en el resto de la universidad sevillana y andaluza no se daba, pero sí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y yo, en mi deseo y mi necesidad de plasmar eso que sentía por dentro políticamente, bueno, pues poco a poco fui entrando en contacto con lo que era allí el grupo mayoritario. Empecé a militar, claro, y además la militancia conllevaba, tampoco tengo problemas en contarlo, en hacer un acto delictivo, era la forma de demostrar que podías entrar en la célula, y fue un robo junto con un compañero de una multicopista de aquellos tiempos. No, no voy a decir dónde, para que todavía, aunque ha pasado muchos años, no puedan ir a por mí, entre comillas, es broma. Y a partir de ahí ya empecé como consecuencia de eso, en tercero de carrera fui delegado de curso, igualmente fui delegado de facultad, y todo esto, con el tiempo que ha transcurrido, permíteme que dé un salto, lo que yo fundamentalmente siento que me fue preparando es para lo que considero que es un don, quizá el don más importante que yo he traído a esta encarnación, que es la comunicación. El participar en asambleas, como delegado de curso, como delegado de facultad, en asambleas de todo el Instituto Universitario de Sevilla, tomando la palabra, expresando lo que yo sentía, viendo cómo lo que yo sentía lograba calar en la gente y llegaba a la gente, ¿no? Eso me fue preparando para la comunicación. Y, para colmo, en cuarto, quinto de carrera, yo la vocación que siento desde el punto de vista de la economía es la universitaria, la docencia universitaria. Y planteo en un departamento, en el departamento de teoría económica, planteo que quiero hacer la tesis doctoral y que quiero dedicarme a la universidad. Y en quinto de carrera empiezo ya a los primeros bosquejos de lo que sería mi tesina de licenciatura orientado a la tesis doctoral, y empiezo a tener ya un primer contrato que no conllevaba retribución, pero era ya un contrato universitario como profesor colaborador. Y el departamento toma la decisión de, como profesor colaborador, mandarme a dar clases de economía política en la Facultad de Derecho, clases entre comillas prácticas. En aquellos momentos, algunos de los que sigan este de cerca lo recordarán, la asignatura de economía que se impartía en economía política en segundo de Derecho era el terror de la facultad, hasta el punto de que había muchos estudiantes en quinto con la asignatura de economía de segundo, e incluso más de uno y más de dos que solamente le quedaba economía para terminar, porque la economía es una materia que a las personas que estudian Derecho se les suele atravesar, porque utiliza instrumentos, porque utiliza herramientas que no forman parte de su formación. Y cuando tú le dibujas una curva, no digamos ya, cuando intenta explicar algo a través de una función matemática, se hace un imposible a personas que en el argot de aquellos tiempos venían fundamentalmente de letras. Bueno, pues yo me encuentro como profesor colaborador dando la asignatura de prácticas de economía política, que consiste en que los viernes por la mañana, que no hay docencia en la universidad, en la Facultad de Derecho no había docencia los viernes por la mañana, el Departamento de Economía Política sí da una clase especial para los que estaban en segundo y la asignatura le iba mal, pero también para todos los repetidores. Y con este público en el que yo me encuentro. Claro, en aquel momento, no, estamos hablando del año 79, yo tenía 21 años, es decir, era un crío, y me encuentro con un público numerosísimo, muchos de ellos resabiados, rebotados, a punto de ser ya abogados, y que, bueno, van a escuchar a un niño, entre comillas, que le intente explicar una asignatura que se le ha atravesado por completo. Yo ahí me di cuenta muy pronto de que todo lo que había aprendido de economía tenía que darle la vuelta. Tenía que plasmarlo de una manera que se hiciera motivante y que se pudiera entender por parte de ese alumnado. Y eso también me ayudó muchísimo. Fíjate que son dos elementos, la actividad política en cuanto a comunicación, participación en asamblea, y por otra parte este ya arranque de la docencia universitaria, vamos a decirlo así, es broma, en territorio hostil, lo que a mí me hace plantearme no solamente la comunicación, sino una forma muy especial de dar la comunicación. Yo diría, Enrique, que eso ha marcado toda mi vida, en ambientes muy distintos, dentro de la universidad cuando he seguido siendo docente, dentro de la actividad política cuando he estado en ella con cargos públicos, y dentro de mi actividad como funcionario, en cuanto que al terminar la carrera, siguiendo consejos de un primo hermano al que siempre le estaré agradecido, me dice: mira, Emilio, la universidad es verdad que es muy importante y haces muy bien en querer hacer tu tesis doctoral y en ser profesor universitario, perfecto, pero hay que darme mucho el culo de catedrático. Y yo te conozco a ti, tú no vales para eso. Sácate unas buenas oposiciones y después lo que tú quieras, pero sácate unas buenas oposiciones.
Entonces, siguiendo su consejo, me presenté a técnico de la Administración General y bueno, pues la providencia quiso que lo sacaran muy pronto, extremadamente pronto. A los 10 meses está preparando oposiciones, se celebran las primeras y la apruebo. Son años 80. Estamos hablando del año 81, efectivamente. 80. Entonces saco el número 1 de la promoción y bueno, a partir de ahí ya empiezo a trabajar en la Diputación de Sevilla, donde con oscilaciones, porque he estado mucho tiempo en servicios especiales, he ido y he venido entre comillas, pero ha sido uno de los hilos conductores de mi vida. Y en esa actividad profesional como funcionario, que se enfocó al ámbito del desarrollo local, del desarrollo económico y territorial, pues claro, uniendo la capacidad de comunicación con la propia actividad universitaria, lo enfocó mucho una actividad de gestión pública, donde también tuve mucha oportunidad de compartir con mucha gente. Incluso en un momento determinado conllevó a que Naciones Unidas contara conmigo como experto en desarrollo local, y eso también fue algo significativo en mi vida, y empezar a viajar tremendamente. Yo pasaba normalmente a lo largo del año, en periodos de una semana, 10 días, por lo menos 4 veces, en programas de cooperación de Naciones Unidas en distintos puntos del planeta, fundamentalmente de América Latina. Comunicando mucho, hablando mucho, conociendo mucho a la gente y compartiendo mucho con ellos. ¿Seguías en política entonces? Es que es un poco complicado de contar linealmente porque todo estaba entremezclado. Sin petulancia ninguna, yo he sido renacentista y soy renacentista, entendiendo como renacentista a la persona que no se ocupa solamente de un campo, sino que toca muchos campos. La parte, vamos a llamarla espiritual, consciencial, con la actividad universitaria, con la actividad como funcionario, con la actividad política, que todo se iba compaginando, es decir, todo a la vez. A veces una actividad adquiría más tensión, más intensidad que otra, pero siempre he mantenido las tres hasta que llegó un momento determinado, de lo que hablaremos después, donde decidí soltar. Pero hasta que decidí soltar, estas tres actividades siempre han estado presentes en mi vida a la vez, con independencia de que una tuviera más intensidad u otra. Actividad política, actividad universitaria y actividad en la administración pública. Siempre han estado presentes las tres. Y en este contexto, la parte conciencial o espiritual se mantuvo durante estos años, pasó a un segundísimo plano. Todas esas cosas que en un momento concreto a mí estuvieron a punto de llevarme a ser sacerdote, ¿no? Poco a poco fueron diluyéndose, pero no desaparecieron. Yo creo que se iban transformando, ¿no?, de una forma distinta, ¿no?, hacia algo distinto. Y como manifestaciones exteriores de esas inquietudes solamente recuerdo dos. Puede ser que hubiera más, pero no me acuerdo, ¿no? Solamente recuerdo dos. Por un lado, la atención a lo que tenía que ver con los extraterrestres, y plasmación de ello es que en mi casa hay un buen número de libros que he comprado con 20 y tantos, con 30 y tantos años sobre esas materias. Es decir, el tema alienígena, extraterrestre me llamaba la atención. Y después un interés que nunca he entendido de dónde me venía y que tiene que ser de vidas pasadas, por los ámbitos científicos de vanguardia, que no tiene nada que ver ni con la economía, ni con ser técnico de la administración, ni con la actividad, nada que ver, pero sin embargo me atraía tremendamente. ¿No has investigado en vidas pasadas? Sí, pero estamos hablando de esta vida, ¿no? Estamos hablando de esta vida. Como tengamos que hablar de vidas pasadas, ya entonces necesitamos no sé cuántos de cerca. Entonces todo está relacionado. Todo está relacionado, claro, todo está relacionado. Entonces yo sentía esa inquietud y en mis ratos libres buscaba formas de acercarme a estudiar física cuántica fundamentalmente y estar muy atento a todas las innovaciones científicas, a todas las teorías, o sea, la teoría de cuerda en su momento, recuerdo la teoría del principio holográfico en su momento. Además me llegaban, yo no sé cómo explicarlo, porque claro, yo no estaba en ese mundo, pero me llegaban. Me llegaba un artículo, me llegaba un libro, me llegaba un comentario de un amigo o de una amiga, me llegaban, ¿no? Y yo recuerdo que eso yo lo bebía con entusiasmo, ¿no? No era consciente de para qué iba a servir eso, pero lo bebía con entusiasmo. Y bueno, a partir de, por no seguir dilatando la historia tremendamente, hay un desencadenante de la evolución, una especie de acelerador de la evolución, que no tiene aparentemente nada que ver con la consciencia, pero tiene mucho que ver con la consciencia. Y es que a principios de los años 90 decido, lo que nunca había hecho, a realizar una actividad deportiva metódica y sistemática. Entiendo que para mi desarrollo personal, para mi vida, es necesario. Yo hasta entonces había jugado al fútbol, pero bueno, en fin, sin método, sin disciplina, más como diversión que como otra cosa. Pero hay algo en mí que me dice, no, vamos a hacer una actividad deportiva que te guste, claro, que te guste, es fundamental, pero que marque, que no sea un tema hoy sí, mañana no, que marque, ¿no?
y lo que sentí interiormente fue prepararme para hacer carrera de fondo y correr maratones. Me puse a correr, como el de Forrest Gump, y seguí corriendo. Y me di cuenta que no se me va del todo mal, no es que yo llegara a hacer nada, ni lo pretendía, yo lo que quería es tener un método, una dinámica, ¿no? Y esa dinámica me llevó durante muchos años a tener una práctica de tablas, cada día de la semana tenía su propia preparación en la carrera de fondo, desde carreras muy largas de los domingos a carreras muy cortas y muy rápidas los martes, en una tabla continua, ¿no? En las que yo hacía unos 80, 90, dependiendo de la época del año, e incluso 100 kilómetros a la semana. Teniendo en cuenta que la media de entrenamiento era de 5 minutos el kilómetro, creo que ya se puede trasladar el número de horas, que significa, son 20 horas que tienes que sacar a la semana. Con 30 y pocos años. Estamos hablando de principios de los 90, 30 y pocos, y tendría 33 años aproximadamente. Y bueno, pues esto marcó extremadamente mi vida. ¿En qué sentido? Hablaba del encuentro interior al principio y cómo en el colegio encontré elementos de encuentro interior y en la realidad social de mi barrio de vocación hacia afuera. Bueno, pues la actividad deportiva aparentemente parece algo muy de fuera, muy de superficie. Bueno, pues no, por lo menos la práctica de la carrera de fondo no es así. Me transformó completamente, me ayudó a conocerme. Esa cantidad de horas, yo entrenaba solo, el entrenamiento era solo, esa cantidad de horas a la semana contigo mismo, que hizo que me conociera divinamente. Yo ya sabía cómo mi mente iba a responder. Yo llegué, Enrique, a tener tabulado cuando la mente me decía que me parara. Es decir, en qué minuto de estar en el entrenamiento la mente me decía que me parara. Y para vencer a la mente, porque era tan fuerte, el truco que tenía de llevarme en las calzonas, llevaba 2 o 3 galletas, galletas normales y corrientes. Y cuando la mente en ese minuto salía a darme la tabarra, lo que cogía era comerme media galleta. Era la forma que tenía de anular a esa mente que me decía que me parara. Pero lo decía en el minuto 22 y medio, me acuerdo todavía, en el minuto 48, en el minuto 1 hora y 13 minutos, en el 1 y 47, y te puedo seguir hasta las 3. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estás machacando. Y claro, eso te hace sentir antes que nada lo primordial que yo creo que tiene la meditación, ¿no? Que la mente es una cosa y tú eres otra. Porque eso que se metía ahí en medio no era yo. Yo quería correr y estaba disfrutando corriendo, no lo estaba haciendo como sacrificio, estaba disfrutando. Sin embargo, algo se metía por medio y decía, párate, ¿quién se está metiendo por medio? Eso que se está metiendo ahí no soy yo. Bueno, pues a mí eso me ayudó a discernir entre lo que yo verdaderamente soy y ese instrumento que tenemos, que es magnífico para muchas cosas, pero que cuando lo tenemos fuera de control se entromete en tu vida. Me ayudó a conocerlo extremadamente. Y yo creo que mi orientación a lo largo del tiempo, poco a poco, pero mucho después, hacia la meditación, ha tenido como basamento esto. Y cantidad de cosas que yo comparto ahora mismo, de vivir el aquí y ahora, ¿no? de centrarte en el momento, en fin, las cosas que sabéis que yo cuento en los vídeos, yo creo que se fueron, no digo gestando, sino que en el recuerdo de lo que somos, fueron surgiendo, apareciendo, aunque fuera como embrión, precisamente en esa manta de kilómetros que yo corría en la carrera de fondo. Yo al deporte le doy mucha importancia, al deporte consciente le doy mucha importancia. Y yo creo que de las muchas actividades que desarrollamos los seres humanos en el exterior, tiene una serie de impactos en el interior que no somos conscientes. Yo he sido consciente muchísimo después. Y lo que ocurre es que entre el año 2000 y el año 2002 suceden unos acontecimientos en mi vida que, por una parte, me llevan a dejar de correr, y es que tengo una lesión grave en las 2 rodillas. Vamos, no es ni siquiera lesión, es peor que una lesión. Empiezo a sentir dolores. Inicialmente no le hago caso. Es una práctica además que solemos hacer los corredores de fondo, no hacerle caso a las molestias, porque como le hagas caso no sigues corriendo nunca. Pero estos dolores iban ya increciendo. Entonces, bueno, pues el problema es que me hicieron la resonancia en la rodilla y tengo artrosis en las 2 rodillas. Entonces el médico me hicieron un artroscopio en la rodilla izquierda. Mira, Emilio, tienes que dejar de correr. Aún sigo corriendo en mis sueños. Es algo que nunca he podido dejar atrás. Sigo corriendo en mis sueños. La gozada esa de correr kilómetros y kilómetros, cuando estás preparado físicamente, que te los bebes, ¿no? Tanto en la ciudad como en la playa, no que iba a correr mucho a la arena de la playa porque me servía especialmente para la preparación, ¿no? Y eso es algo que todavía sigue apareciendo en mis sueños como una cosa, como una experiencia plena, ¿no? Pero lo cierto es que tuve que dejar de correr en septiembre del año 2002. Y claro, me encuentro con un montón de horas a la semana que estaba dedicando a la actividad deportiva y que ya no le puedo seguir dedicando a esa misma actividad deportiva. Lo primero que se te ocurre es buscar otra actividad deportiva.
pero no hay nada que me llenara como la carrera de fondo. Hago algunas tentativas con algún deporte, pero no. Y lo que me encuentro es mucho tiempo. Aunque hacía muchas cosas, porque siempre he hecho muchas cosas entre comillas, pero esa era una parte de la agenda que estaba cogida y que de pronto se queda libre. Y un poquito antes de esto, estamos en septiembre del 2002, un poquito antes, en febrero del año 2000, en un programa precisamente de cooperación al desarrollo con Naciones Unidas, estábamos haciendo un programa de cooperación en el norte de Uruguay, en el departamento de Rivera, que está, la ciudad de Rivera es mitad uruguaya, mitad brasileña. Estábamos haciendo el plan estratégico de desarrollo de Rivera. Las personas que íbamos, a la vuelta, teníamos prevista una entrevista con el intendente Arana, de la ciudad de Montevideo, porque también estábamos viendo, nos había hecho una petición de hacer un programa de desarrollo territorial y urbanístico de la ciudad de Montevideo. El caso es que en la vuelta tuvimos problemas para volver. Tuvimos un problema con el coche, íbamos mal de tiempo y para colmo, cuando estamos llegando con el tiempo justo, recibimos una llamada de la secretaria del intendente Arana diciendo que le acababa de llamar el presidente del gobierno, que tenía una cita pedida el intendente hacía mucho tiempo y que le acababan de llamar. Y que por tanto la prioridad estaba clara, no iba a esperar a nosotros, sino que se iba a la cita con el presidente del gobierno, pero que no había problema, que lo pasaba al día siguiente. Nosotros teníamos los billetes para salir a la mañana del día siguiente. Lo que hicimos fue, entre los que íbamos, decidir quién se queda. Y bueno, que la organización sufragara los costes de un nuevo billete para uno, no para todos, porque hubiera sido imposible. Entonces vemos quién se queda, y entre quién se queda, pues me quedé yo. Eso quiere decir que ese día, que mis compañeros se van por la mañana temprano al aeropuerto, yo me quedo en Montevideo para tener a las 11 de la mañana la reunión con el intendente Arana. Y el avión mío de vuelta es a las 13 horas del día siguiente. Yo mantengo la reunión con el intendente Arana y a las 12:30, 1:45, concluyo la reunión con él y me encuentro con una cosa que en mi vida en aquellos momentos, hoy ya es más normal, pero en aquellos momentos era infrecuente, muy infrecuente. 24 horas mías. Es decir, hasta el día siguiente, son las 1 de la tarde de hoy, y hasta la 1 de la tarde del día siguiente que sale el avión, no tengo nada que hacer. Estábamos en febrero, que es verano en el hemisferio sur. La ciudad de Montevideo ya la conocía bien. Entonces yo recuerdo ir bajando por una avenida, la intendencia está en una especie de parte alta, ir bajando por la avenida que se llama 18 de julio, no por el 18 de julio español, sino por otros acontecimientos de aquel país, hacia la Plaza de la Independencia, donde yo tenía el hotel. Entonces, conforme yo voy bajando por esa avenida, me quito la chaqueta, me quito la corbata, me saco la blusa, en fin, me voy, entre comillas, haciendo una persona normal, con el objetivo de llegar al hotel, cambiarme y bueno, y disfrutar de ese día que tenía para mí en esa ciudad que además conocía bien, de Montevideo, que es una ciudad preciosa por lo demás. Ya por mi cabeza estaba irme al mercado para tomar el medio y medio, que es una bebida muy típica de ahí que a mí me encanta, ir al mercado de pescado, pasearme por la ciudad vieja, en fin, más o menos tenía el plan. Y bajando, en esa avenida hay una librería que ha sacado libros a la calle, lo está vendiendo en la calle. Entonces digo, oye, voy a comprar una novela, porque así en el paseo, cuando me pare, tengo un entretenimiento. Empiezo a ver los libros que hay fuera y ya me meto dentro de la librería, que tenía bastante fondo, y efectivamente compro una novela. El título de la novela que compré, Enrique, no me acuerdo. Pero lo cierto es que antes de pagar hay un libro que ni idea me llama la atención. Digo que ni idea en el sentido que no sé por qué me llamó la atención. Ese libro sé cómo se llama y lo sigo conservando. Su nombre es El Kybalión. Y en la edición que me llamó la atención es una edición estridente para el Emilio de aquella época, porque lo que tiene es un sol, una pirámide, unos símbolos egipcios, que en aquellos momentos a mí no me decían absolutamente nada, de nada, de nada. Yo no sé el motivo, pero lo cierto es que ese libro lo compro. Al llegar al hotel me cambio y al coger la novela es que ni se me ocurre coger el Kybalión. Lo había comprado, pero ni se me ocurre. Entonces me voy con la novela. Eché el día tranquilamente por Montevideo, en la mañana siguiente y ya para el aeropuerto. En todo este ajetreo de 24 horas conmigo mismo, la novela en la sala de embarque del aeropuerto concluida. Termino de leer la novela. Perfecto. Entramos en el avión. Yo duermo en el avión, como en los aviones, como un niño chico. Normalmente en cualquier medio de transporte, pero en los aviones especialmente. Yo tengo el récord de la compañía Qantas de haberme metido en un avión de Los Ángeles a Sydney, que son casi 15 horas y pico, 16 horas, y según una azafata estuve dormido 14 horas.
Es que me quedo frito en los aviones. No me da miedo ninguno, al contrario, me relajo por completo. Es como si el estar ahí sin ninguna otra cosa que, oye, pues duérmete, descansa, aprovecha. Bien, pues yo daba por hecho que, yo además soy de los que cuando, eso me lo ha dado la práctica, ¿no?, con los programas de cooperación, yo pongo siempre el reloj de dónde voy. Y ya mentalmente, me adecuo a la hora, no de dónde estoy, sino dónde voy. Puse hora española y empecé a adaptar mi horario a la hora española. Y tenía muy claro cuando tenía que dormirme y me iba a dormir seguro. Bueno, pues cuando toca la hora de dormirse no me duermo. No sé el motivo, pero no soy capaz de conciliar el sueño. Me tomo alguna cervecita más, de esas que en aquellos momentos, yo no sé si sigue siendo así en los vuelos de Montevideo a Madrid Iberia, pero en aquellos momentos daban barra libre para que te durmieras precisamente, a ver si a base de meterte un poquito de alcohol la gente se dormía. Y nada, ni por eso. Y hay un momento concreto en el que decido sacar el libro para entretenerme, que había comprado en Montevideo, pero que no sabía muy bien para qué. Abro el libro, el Kybalión, de los principios herméticos, los 7 principios herméticos, el primero el del mentalismo, y empiezo a leerlo. Y no había pasado ni un cuarto de hora. Esto es de verdad, sé que resulta increíble. No había pasado ni un cuarto de hora. Empiezo a tener la certeza de que sé lo que dice la siguiente página. Y la siguiente página, y la siguiente página. Pero no es que sepa lo que dice, es que casi estoy convencido que me lo sé de memoria. De memoria, en mi vida yo solamente me he aprendido un texto, que es la Constitución Española, que cuando me preparaba a la oposición a técnico de la administración, mi preparador me decía, mira Emilio, esto hay que aprendérselo de memoria, porque te va a servir para un roto y para un descosido. Hay cantidad de temas donde el saber de la Constitución de memoria te va a venir de maravilla. Esto hay que aprendérselo de memoria. Y en las 2 puestas a la semana que hacía con él, lo primero era decir de memoria artículos de la Constitución. Bueno, pues con el Kybalión empecé a tener una sensación semejante. Yo este libro me lo he aprendido de memoria. Es verdad que ya no soy capaz de reproducirlo literalmente. Tú ahora me preguntas que te cuente la Constitución del artículo 1 hasta el final y no te lo voy a decir literalmente, pero te lo voy a decir muy aproximadamente porque llegué a aprendérmela perfectamente de memoria. Bueno, pues con este libro tuve la misma sensación. Preguntas, ¿cuándo he leído yo este libro? Esta memoria que tengo yo de este texto, ¿de dónde viene? Cuando me bajé en Madrid, yo era otra persona. Era otra persona porque tenía un planteamiento totalmente claro de empezar a indagar qué había ahí, porque ahí había algo. Y en ese conocimiento de mí mismo que me había proporcionado la carrera de fondo y demás, que creía conocerme muy bien, era como una especie de laguna, pero una laguna con un interrogante inmenso que para mí se abrió como algo además muy sugerente. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Fíjate, lo que decidí, estamos en febrero, en los meses siguientes fue coger el Kybalión y escribirlo en ordenador, pero con mis propios comentarios. Cuando me di cuenta, al cabo de una serie de meses, lo que estaba haciendo es sin pretenderlo casi, era una especie de actualización al lenguaje más actual, a los conocimientos científicos más actuales que había tenido por esa inquietud que siempre había mantenido, de lo que era aquel texto muy antiguo. Hay muchas teorías, pero vamos, cuando menos del siglo XIX, y yo comparto el criterio de mucha gente de que es mucho más antiguo. Pues bien, me empecé a volcar, ¿no? Y empezaron a salir cosas de mí que eran mías desde luego, pero que tenía olvidadas. Yo llegué a la conclusión de vidas pasadas. Todavía no me planteé nada de regresión ni nada parecido, pero es que no podía ser de otra manera. Es decir, eso tenía que venir de vidas anteriores, un conocimiento, una sabiduría, como queramos llamarlo, de vidas anteriores. Pero eso no te lo planteaba al principio, que podía ser de otra vida, porque eso para ti era impensable. Eso fue, por así decir, la única deducción lógica, aunque esto de la vida pasada parezca algo irracional, es que era la única deducción lógica, es que no puede ser de otra forma, porque yo este libro lo conozco. El libro, conforme lo estoy escribiendo y las cosas que me van saliendo además, me están saliendo no de aquí. Yo era consciente, porque a la mente la conocía ya muy bien en aquella época, la sigo conociendo bien. Esto no es de la mente, aquí hay otros factores que están interviniendo. Y eso fue lo que me llevó a enfocarme cada vez más a los elementos concienciales y espirituales, recuperando todo aquello que yo había tenido también como joven, pero que había quedado en un segundo plano por las circunstancias que he ido comentando. Entonces, en el año 2000-2001, a través de la influencia del Kybalión, con la experiencia que he comentado, y después cuando me encuentro que la actividad deportiva es una sincronía, claro, no hay casualidades, tengo también que abandonarla, hizo que todo ese tiempo, entre comillas, lo empezara a dedicar a la consciencia. Eso originó que no demasiado tiempo después, en el 2004, terminara un libro, mi primer libro en temas concienciales y espirituales,
que tiene como título Los códigos ocultos. Lo terminé en el 2004 y fue presentado en marzo del 2005. Eso me enseñó también, Enrique, algo importante, y es que cuando uno es coherente consigo mismo no tiene que tener miedo a nada. En el 2005 yo era teniente de alcalde. Perdona. Se me pasa una época. Con 40 y pocos años tienes la experiencia del Kybalión y empiezas a hacer cosas. ¿Qué haces? ¿Haces meditación? ¿Haces yoga? ¿Empiezas a leer? ¿Qué haces? No, lo que hago, lo intentaba antes de escribir, es escribir. Lo que haces es escribir. Yo lo que hago es escribir como recuerdos que no son tuyos, no sabes. Escribo, es decir, cogiendo el Kybalión como factor detonante. Pero no haces otra cosa. No hago otra cosa. No hay ninguna práctica específica. No hay nadie de fuera que te no hay oriente. nadie de fuera, no hay ninguna escuela, ningún maestro, ninguna corriente. No te apuntas a ningún taller grupo, de nada. A ningún taller de nada. No, nada. Era yo conmigo mismo. Te pones a escribir. Porque, claro, yo daba clases en la universidad. Había pedido excedencia en la Diputación en aquel momento porque yo estaba ejerciendo un cargo público. Yo era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Sí, eso te quería preguntar. Desde el 99 hasta el 2008 yo fui teniente de alcalde e incluso vicealcalde de la ciudad de Sevilla. Cuando el libro este sale, en el 2005, muy poco después, yo soy nombrado ya vicealcalde de la ciudad de Sevilla. Y yo recuerdo ahí que la gente me decía, pero Emilio, ¿tú cómo vas a sacar un libro de estas características? Te van a lapidar. Porque además ese libro tiene una parte primera que está dedicada a la vida de Jesús, que digamos que no coincide con lo que usualmente se suele decir sobre la vida de Jesús, ¿no? Bueno, pues te van a crucificar, entre comillas, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, lo cierto es que no. Yo ahí aprendí que cuando uno es coherente con lo que siente, tira para adelante, no tengan miedo. Y lo que ganas es el respeto de la gente. Yo no encontré en mi vida, o no lo encontré ni en ese momento ni nunca, no he encontrado ninguna reacción negativa, ni ninguna obstrucción. Me imagino que habrá comentarios, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿Pero por qué te sales de la política? Eso viene después. Después del 2005. Eso falta un poquito todavía. ¿Sí? No falta mucho en años, pero sin experiencias. Tras escribir el libro de los códigos ocultos, eso me hace que haya personas que entran en contacto conmigo. Más que yo con ellas conmigo. Personas que residen en la ciudad donde yo residía, fundamentalmente Sevilla, también algunas personas de fuera, y empiezo a establecer relaciones de vis a vis con distintas personas, hombres y mujeres, que estaban también interesados por estos asuntos, cada uno bajo su prisma y bajo su óptica. Y a lo largo del 2006, principios del 2007, diríamos que empiezo a tener una veintena de amigos. Pero las relaciones, y quiero insistir mucho en esto, eran biunívocas. De él o de ella conmigo y yo con él o con ella. No con más gente. Quedábamos a compartir en casa de uno, en casa de otro, a veces en un bar, a charlar, a pasarlo bien, compartiendo. Pero siempre eran vis a vis. En el verano del 2007, yo siento el que a esas personas que yo he conocido y con las que tengo relaciones vis a vis, tengo que reunirlas. Y esto va unido a otro hecho tremendo, y María Jesús, mi mujer, de las cosas, que es una persona también muy espiritual, pero la vive de una forma distinta, no es nada proclive a las sincronicidades, ni a las causalidades, y a las señales de la vida, que yo sí veo, pero en una cola de un supermercado hay una señora delante que mientras que va a pagar no sé qué, no sé cuánto, hace un comentario a un tal Emilio Carrillo. Y como yo estaba en el ayuntamiento, mi mujer, María Jesús, más por respeto de que esa persona fuera a decir algún inconveniente sobre mí, le dice, primero usted, antes yo soy la mujer de la esposa de Emilio Carrillo. Esta mujer lo que quería es elogiarme, ¿no? Pero esta señora, que bueno, a lo mejor ve el vídeo porque vive actualmente y es amiga, a ti te conoce, desde luego, no sé si me digo tuya, pero te conoce, que a mí no me conocía, nada más que de lo que había podido ver en los periódicos, y que por supuesto a María Jesús no la conocía de nada, le dice, pues dile a tu marido que lo que tienes que hacer es reunir a la gente que tiene que reunir. Entonces María Jesús viene y me dice, mira Emilio, me pasa una cosa muy rara con la del supermercado. Y es que hay una señora que se ha vuelto a mí, ha sacado tu nombre, yo le he dicho que era tu mujer y me ha dicho que tú tienes que reunir a la gente que tienes que reunir. Digo, esto es increíble. Sí. Esto no es... Digo, ¿esta señora quién es? Dice, pues me ha dado su nombre. Vivía en el barrio.
voy a decir el nombre, Regla Contreras, no hay ningún problema, y además sé que no se molestará en absoluto. Entonces, contacto con Regla Contreras y a partir de ahí surge la iniciativa de convocar a las 20 personas. Éramos 20, exactamente 20. Tuvimos un primer encuentro en octubre del 2007 y otro encuentro en noviembre del 2007. Y en el segundo encuentro yo había tomado la decisión de ser el factor de aglutinador, pero dar un paso atrás. Es decir, yo no quería influir en que si eso iba a seguir, si no iba a seguir, si iba a tener algún tipo de desarrollo, pero el propio grupo tomó la decisión de seguir reuniéndonos periódicamente y darle al tema un poquito de gracia, un poquito de salero. Como allí muchos de los presentes escribían libros, oye, vamos a compartir los libros que escribáis entre nosotros, una vez al mes vamos a tomar un tema en común y lo analizamos en común, e incluso a ver si, y eso ya fue a los pocos meses, poder invitar a otra gente que venga y que hablen con nosotros. Y es así como a principios del año 2008 surge el Círculo Sierpes. El Círculo Sierpes que hoy día tiene ahí, bueno, mueve lo que mueve, en Sevilla y en muchos puntos de España, surge del encuentro de estas 20 personas, en las que yo desde el principio quise ser uno más, pero la parte de intendencia, por así decir, sí la asumí. Abrimos un grupo en Yahoo para estar en contacto. A través de ese grupo de Yahoo ya salió después, nos pasamos a Google, la lista de correo de Google, el mailing list que ha servido para ir potenciando tanto las actividades del Círculo Sierpes. Y en todo era muy natural, no era nada forzado, ni nada que yo pudiera prever, ni se me pasaba por la cabeza. Primero que no quería, pero aunque hubiera querido, no hubiera podido prever cómo esto iba desarrollándose, ¿no? De lo que íbamos compartiendo y de lo que yo compartía en esos foros durante el primer semestre del año 2008, surge el que dé un pasito adelante y empiece a impartir unos talleres que se han llamado talleres de espiritualidad para buscadores, que eran 12 o 13 sábados consecutivos, mañanas de sábado, dando un taller cada semestre del año. Un semestre un taller, otro semestre otro. Grupo reducido de personas, 30, 35 personas, en unas instalaciones que nos dio el Círculo Mercantil al lado del río, espectaculares, los sábados por la mañana se estaba en la gloria. Y esa fue la primera vez en la que todo lo que yo sentía, todo lo que yo había escrito, empecé a comunicarlo abiertamente, utilizando todos los instrumentos pedagógicos que había adquirido en actividad política, en la docencia universitaria, y sorprendentemente vi que funcionaba. Funcionaba hacia los otros, es decir, hacia las personas que se apuntaban al taller. El taller era absolutamente gratuito, ¿no? Como todo lo que yo hago. No solamente funcionaba para la gente, que sí, sino era para mí mismo. Es decir, yo me daba cuenta como conforme más compartía, más cosas se abrían, más puertas se abrían y más puertas se abrían. Hasta el punto de que entre finales del 2008 y el verano del 2009 escribí un nuevo libro, Buscadores, que es el libro que surge de estos talleres y que estuve utilizando hasta que dejé de dar estos talleres, creo que fue en el año 2011. Y en Buscadores es un paso más, por decirlo de alguna forma, es una evolución en conciencia que va más allá de los códigos ocultos del 2005 y que me vuelve a situar ante nuevas cosas, ¿no? Y en esas nuevas cosas que me sitúan, en esos mismos momentos del año 2007-2008, se provocan en mi vida, mejor dicho, provoco en mi vida una serie de acontecimientos que vistos desde el exterior pueden ser conflictivos. ¿Lo provocas consciente o inconscientemente? Yo lo provoco desde lo que soy. ¿Queriendo? Desde lo que soy. O sea, tú lo provocas desde tu ser, digamos. Desde mi ser, no desde mi mente. Eso es. Mi mente al principio incluso, Enrique, se queda diciendo ¿qué pasa aquí? Descoloca. ¿Qué pasa aquí? Porque empiezan a pasar cosas en mi vida política que no tienen sentido. Malentendidos con compañeros y compañeras. Para los que no están muy la vida te los trae y tú sabes que es tu ser el que te trae esos acontecimientos. Efectivamente. Bien, la vida te los presenta y dice, esto soy yo, me estoy presentando estos acontecimientos para que tome unas decisiones. No es el azar, no es la casualidad. Digo, para que quede claro, yo te he entendido, pero para que quede claro. Te lo agradezco. No es otro u otro, no, eres tú. Eres tú. Tú estás creando la vida. Esa situación. Efectivamente. Entonces se provocaron unas situaciones de conflicto en el Ayuntamiento de Sevilla, que a mí me llevó a presentar la dimisión de todas mis responsabilidades en el 28 de julio del año 2008. Esa es la fecha. Todavía durante unos meses mantuve el acta de concejal y en abril del 2009 también dejé ya el acta de concejal y dejé por completo la actividad política. Abril del año 2009, efectivamente. Desde entonces la actividad política para mí es un ciclo de mi vida al que le estoy muy agradecido, enormemente agradecido. Me ha servido para mucho, me ha posibilitado conocer muchas personas, tener muchas experiencias muy gratificantes, por tanto lo recuerdo con amor
pero es un ciclo concluido, terminado. En paralelo, yo tenía compatibilidad. No buscamos, perdona que insista, Sí. no buscamos ningún responsable externo, no hay ninguna situación externa a ti, que va. aunque lo que parece es eso. Sí, pero no, vamos, no. Pero no es eso. No es eso. Eres tú, que sabes que esa vida Que había llegado al final, y hay que darle... Y tú eres consciente de esa Hombre, en aquellos situación momentos, ya te digo, yo no ya- era exactamente consciente, lo voy siendo a lo largo del tiempo, no mucho tiempo después. que te das cuenta de que Porque eso- además lo más curioso es que todos esos conflictos, Enrique, yo lo viví pero con mucha armonía a su vez. Eran elementos muy conflictivos, porque además fueron extremadamente públicos, porque el Ayuntamiento de Sevilla tiene mucho seguimiento mediático y aquello era una verbena mediática, ¿no? Sí. Pero sin embargo, siendo conflictivo y muy público, yo todo lo viví con mucha tranquilidad, ¿no? Con mucho sosiego, y eso también es otra manifestación de que de verdad lo estaba creando yo, desde mi ser, como tú dices. Aunque te das cuenta después. Aunque te das cuenta después. Y en este proceso no solamente decido por los conflictos dejar la actividad política como un ciclo terminado y agradecidísimo a él, sino que si dejo la acta de concejal en el año 2009, en el curso 2009-2010, es decir, es que la vida es como... Yo ya me puse serio, mi ser se puso serio, venga Emilio, que esto va de verdad, venga, vamos, que esto va de verdad. Entonces empiezo a sentir que la docencia universitaria, que había comenzado en el año 79-80, se había terminado, que había que terminar con eso. Pero ahí yo ya tenía un nivel de conciencia que no tenía cuando empezaron los conflictos políticos, en el sentido de que no hubo falta de conflicto. Fue una decisión consciente, meditada, y cuando estaba terminando el curso 2009-2010 yo planteé al departamento que dejaba la docencia. Entonces, bueno, mis compañeros no lo entendían, qué disparate, tú eres un magnífico docente, no sé qué, no sé cuánto. Decisión tomada, dejo. Me ha motivado mucho la asignatura que he impartido, la docencia universitaria me gusta, pero ya no me encuentro, no soy yo. Este yo es otro y yo no me veo dando economía política, no me veo dando hacienda pública, no. Y bueno, y termino. No obstante me dicen, bueno, sí, terminas, pero los máster no puedes dejarlo, porque los máster cuando la universidad lo aprueba, el rectorado, es por currículum de profesores, y hombre, lo que faltaría ahora es que consideran que el departamento ha mentido, metiéndote a ti en el currículum, yo ya tenía un currículum docente, claro, y ahora quitándote y poniendo a un profesor que esté recién llegado, ¿no? Los máster tienes que seguir con ellos. Y bueno, llegamos a ese acuerdo. Yo dejo de dar la docencia arreglada y demás, pero voy a mantener la docencia en máster. Aunque algo en mi interior me decía que no, pero los argumentos que me daban yo no tenía capacidad para refutarlo. Y toda la actividad pública que había desarrollado durante la actividad política había tenido una especie de efecto colateral en una enorme aproximación a el Betis. En aquellos momentos el presidente del Betis era Lopera, y poco a poco, por circunstancias, yo me he ido alineando con grupos de béticos. Yo tengo un carnet de Betis muy antiguo, soy bético, tengo carnet desde los 8 años, con grupos de béticos que estaban en oposición a Lopera. Y yo estaba en aquello muy metido. Y además, precisamente en ese momento, en esa época temporal a la que estamos haciendo referencia, en el año 2010, se produce una serie de circunstancias en el Betis que hace que haya una intervención judicial y que tome las riendas del Betis a través de esa intervención judicial un antiguo jugador del fútbol llamado Rafael Gordillo. Y yo me veo en la tesitura de que es muy probable de que en ese consejo de administración del Betis, como he estado metido en todos los líos, me vea metido. Había soltado la política, había soltado la universidad, menos el tema de máster. Y el tema del Betis también tenía que soltarlo, también lo sentía. No el Betis como tal, no, pero sí todo lo que es la gestión. Bien, estamos hablando de verano, principio de otoño del año 2010. En ese momento empiezo a sentir que para que de verdad, todas esas ataduras, no en el término peyorativo, sino descriptivo, todos esos nudos que estaban por desnudar, yo no tenía capacidad para hacerlo. La universidad seguía con los másteres. En la actividad política la había cesado, pero tenía llamada de compañeros, de amigos y de amigas, el que iba a ser candidato a la alcaldía de Sevilla, que si incorporate a la lista, que si... Y no, que yo no, pero seguían. Bueno, pues si no es a la lista esto, que si no a la lista aquello. Y en el Betis exactamente igual. Entonces yo siento, Enrique, que algo tiene que ocurrir.
antes de que sigas, tu familia, ¿cómo vive todo eso? Hasta ese momento. Con mucha comprensión. ¿Sí? Y con mucha sorpresa, pero con mucha comprensión. Hombre, también ahí ha influido enormemente el hecho de que María Jesús, por ejemplo, siempre ha estado al margen de la actividad política. Me ha respetado en la cantidad de años que yo he estado en ello, pero ella no ha sido nunca una persona de actos públicos ni de acompañarme a nada. Mira, es tu vida, pero yo no me voy a involucrar. No, me refiero más a ese recordar tuyo, sin bueno, saber pero por dónde. Es que todavía en aquellos momentos, por decirlo de alguna forma, era mucho más evidente lo que soltaba, ¿entiendes? Ya. Que lo que empezaba. Ya. Desde el punto de vista de tu vida práctica, lo que más se ve, incluso en tu ámbito familiar más íntimo, es lo que estás soltando. Pero ya ves que estás dando charlas, que te reúnes, que en la cola de un supermercado te dice algo, que una persona está indicada para que te diga, te transmita algo. Algo le llama la atención a ella antes de que sigas con lo que va a pasar. No hay nada así especial. Yo lo único que puedo así compartir es la enorme comprensión hacia mi proceso, el enorme respeto y el apoyo. Es lo que siempre me he encontrado en María Jesús y en mis hijos, ¿no? El apoyo. Mira, papá o Emilio, tú quieres encauzarte por ahí, encáuzate por ahí. No hubo la más mínima crítica, el más mínimo obstáculo, el más mínimo pero. No. Tranquilo. Sigue, por favor. Entonces, lo que estaba compartiendo es que en ese verano, principio de otoño del 2010, lo que yo sentía es que los nudos había que cortar. En paralelo, y no quiero dejarlo atrás, y ahora vuelvo a este momento, que es el detonante fundamental de estos últimos años, en el febrero del año 2009, yo tengo un encuentro en Galicia que también marca mucho mi vida, porque me abre las puertas de Avalon, del mundo de Avalon. Y a través de lo que yo llamo ahora mismo viajes conscienciales, yo tengo una experiencia con relación al mundo de Avalon muy potente, que vuelco una serie de textos que tienen como títulos Crónicas de Avalon. Están disponibles en internet sin ningún problema. Sí, pero explica, porque hay muchas preguntas que van sobre eso en tertulias y preguntas a Emilio Carrillo. ¿Eso cómo sucede? Si puedes comentar algo, aunque sea brevemente. Sí, con la mayor puertas. Con la mayor brevedad posible. ¿Qué significa eso? Esto es el encuentro. Miro a la cámara. Lo que voy a decir ahora no pertenece al mundo de la mente. E incluso dentro del ámbito de la consciencia, incluso habiéndolo vivido, para mí no deja de ser un milagro lleno de sorpresas. Y lo he vivido y sé que es real. Pero en febrero del año 2008 tenemos una reunión de ayuntamientos en Santiago de Compostela. La reunión termina al mediodía. Y por la tarde había previsto algunos encuentros, pero ya no eran más de entretenimiento que de otra cosa. Y yo siento, Enrique, el irme a ver la puesta de sol a Finisterre. A pesar de ser febrero, no era un día lluvioso y estaba encapotado, pero con alternancias de aparición del sol. Veo temas de horario de autobuses, no hay nada que me lleve a Finisterre y opto por alquilar un coche. Lo tenía muy claro, yo quería ver la puesta de sol en Finisterre. Llego con tiempo, no sé si tú conoces el Cabo de Finisterre, donde está el faro, tiene una caída en piedras. Bueno, yo llego allí, no hay nadie, estamos en el mes de febrero. Insisto, la climatología era una climatología bondadosa, ¿no?, para la época del año, pero no había nadie. Y yo con mucha tranquilidad voy buscando una posición donde, si la climatología lo permite, con esa salida de nube y de sol, voy a ver la puesta de sol. Y me pongo en el sitio cómodo que considero idóneo. Cuando faltarían 10 o 15 minutos para llegar a ese momento en el que, y además ya veía que sí, que iba a ver la puesta de sol porque se había abierto por allí el cielo, hay una persona que empieza a bajar las piedras por detrás mía. No había nadie, con lo cual yo sí me doy cuenta que hay una persona, lo escucho, que está bajando por las piedras. Nada de extraño, una persona que como yo ha venido aquí a ver la puesta de sol. Lo que sí me extraña es que la persona se sienta muy cerca, vamos, tan cerca como estamos tú y yo. No me mira hacia adelante, yo tampoco miro, pero un poquito por el lado del ojo me doy cuenta de que es una mujer. Lo único que veo que es una mujer rubia. Pero bueno, ¿por qué se ha sentado en lo mío? Pues mira, lo mismo porque, de la misma manera que yo creo que este es el sitio idóneo para la puesta del sol, ella también ve que este es el sitio idóneo. No le di tampoco demasiada importancia, aunque me extraña. En el momento en el que el globo solar toca como tangente el horizonte marino, en ese momento, la persona que está aquí
empieza a echar luz. Empieza A echar luz. Expande luz, expande luz. Yo, muy prudente, no hago así, sino que sigo mirando el horizonte, aunque yo me di cuenta que aquí está saliendo luz. Y hay un momento determinado en el que sale ya tanta luz que ya tengo que mirar descaradamente. Y lo que me encuentro es una bola de luz. Una bola de luz. Eso que yo había visto como una persona es una bola de luz. Yo no salí corriendo, no sé por qué. Hay algo que me mantuvo allí. Tampoco se estaba produciendo nada, porque la bola de luz, todo lo que emanaba era muy agradable, muy armónico, no había nada. Pero claro, dicho así de golpe, a una persona le aparece una bola de luz y sale corriendo. Yo no lo sentí así. El caso es que conforme el sol se fue poniendo, bueno, la luz se mantenía, pero en el momento, igual que había aparecido cuando tangencialmente había tocado, cuando clac, llega el momento en el que se mete, esta bola de luz empieza como a reconfigurarse y ve unos ojos. Como estoy viendo ahora a ti, ve unos ojos azules. Y poco a poco una cara. Y poco a poco esa luz va difuminándose como luz y aparece un cuerpo. Y lo que me dice esa persona, vuelve a ser una persona entre comillas, cuando estoy asombradísimo, imagínate, no daba crédito a lo que estaba viviendo, lo que me dice, ¿qué pasa, Emilio? Lo quiero decir literalmente, ¿qué pasa, Emilio? ¿Ya no te acuerdas? Lo que pasa es que me emociona. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Ya no te acuerdas lo que nos pasa a las hadas cuando el sol se pone? Y lo que le dije, digo, no. ¿Tenía cuerpo de mujer? Sí, totalmente. Ahora era un cuerpo físico normal y corriente. ¿Pero de mujer? De mujer, sí, una chica. Vamos, aparentemente de 20 y tantos años, no llegaba a 30 aparentemente. Y lo único que se me ocurrió decirle, pues no lo recuerdo. Dice, pues es el momento que lo recuerde. Bueno, pues a partir de ahí se abre una serie de experiencias con ella, que me dice que se llama Nimue, y a la mañana siguiente, en Santiago de Compostela, tengo la primera experiencia con ella de ir a Avalon. Ella lo que me plantea a la mañana siguiente es que vayamos a un paraje, que no tengamos que coger coche, me dice, pero un paraje lo más natural posible. En Santiago de Compostela, una ciudad no demasiado grande, pero bellísima, hay una zona de parque que yo conocía bien y que a esas horas de la mañana posiblemente no hubiera nadie. Fuimos para allá, nos fuimos metiendo en el parque y llegado un momento determinado me dice, Nimue, aquí vale. Entonces, eso lo hizo esta vez y lo ha hecho siempre. Con su mano derecha cogía mi mano izquierda. Siempre igual, ese era un poco el ritual. Y una vez que la cogía, al andar unos cuantos pasos, se abría una especie de bruma. Y cuando salíamos de la bruma, estábamos en Avalon. Físicamente. Miro otra vez a las personas que están siguiendo el vídeo. Sí, esto es una locura, pero es así. Físicamente, Enrique, físicamente. ¿Y Avalon qué es? Bueno, hombre, más que ahora, porque esto sería cuestión de un montón de programas, ¿no? Muy rápido, sí. Avalon es simplemente un mundo, una realidad igual que esta, que tiene una frecuencia vibracional distinta y ese mundo está superpuesto a este como una dimensión encima de esta dimensión. Para que se pueda ver de una forma más plástica, hay una película que se llama Las Nueve Revelaciones. Sí. En Las Nueve Revelaciones, en la parte final... Las tenemos en Recuerda Televisión. Pues en Recuerda Televisión, entonces que lo vean. En la parte final, a los protagonistas los está persiguiendo el ejército. Sí. Y llegan a un paraje donde se encuentran con una serie de seres y entidades, algunos fallecidos entre comillas, seres de luz, y al entrar en una especie de círculo, los soldados pasan por el lado y no lo ven. Sí. Es una realidad multidimensional sobre esta realidad multidimensional, que desde esta no se ve, aunque desde allí sí pueden ver esta. A mí me encantaba, leí el libro, y el libro es espectacular, pero cuando ves la película, ves cómo vibracionalmente trasciende y el cuerpo físico, digamos, desaparece. Que vibracionalmente desaparece en esta energía, en esta tercera dimensión, pero aparece en otra dimensión que está inmersa en la tercera, pero la tercera no la puede ver. Efectivamente. Recomiendo la película porque es preciosa. Y para las personas que quieran saber lo que yo viví en Avalon, es tan simple como que busquen en internet, es gratuito, las crónicas de Avalon. Yo tengo un blog que se llama El Cielo en la Tierra. Entrando en el blog, viendo en la pantalla un poquito bajando a la izquierda, hay una web asociada al blog. Se ve con fluorescente amarillo, web asociada al blog. Pinchan ahí y ahí hay libros, documentos y textos míos que se pueden descargar gratuitamente. Bueno, pues entre los documentos y libros están las crónicas de Avalon. Y ahí pueden encontrar todo ese mundo de Avalon, todas las personas que viven allí, lo que yo viví.
Y todo eso estaba ocurriendo en paralelo, años 2008-2009, febrero del 2009 a octubre del 2010. En paralelo a todo lo que he venido compartiendo acerca de el dejar la actividad política, dejar la actividad universitaria, empezar a sentir también que incluso el tema del Betis tenía que soltarlo, pero a su vez ir comprobando cómo hay nudos, que cuestan mucho trabajo romperlos. Y el empezar a sentir que voy a provocar algo en mi vida, que va a hacer, es el mejor símil que se me ocurre, de Alejandro Magno. Es decir, Alejandro Magno, sabéis que se le puso por delante el nudo gordiano que nadie había podido desatar. ¿Cómo lo desata él? Coge la espada, le mete un zambombazo y desatado está el nudo. Bueno, pues utilizando este símil, yo empecé a sentir que en mi vida algo de eso iba a pasar. Y efectivamente, el primer fin de semana de noviembre del año 2010, en un monte a la afuera de Sevilla, yo me precipito, me caigo. La caída es fuerte, pero lo único que me ocurre cuando me llevan a urgencias, tuve que pasar la noche en una tienda de campaña porque estábamos en altura, no pude bajar. Ya cuando por fin logran bajarme, me llevan a urgencias de un hospital y lo único que me encuentran es fractura de peroné. Para que tenga una idea de la caída, yo llevaba una especie de chubasquero, porque estamos hablando del mes de noviembre, que desapareció en la caída. Entre las piedras y la zarza se quedó hecho girones. Bueno, pues solamente fractura de peroné. Eso sí, la fractura de peroné a las 3 semanas origina un trombo. Un trombo que sube de la vena femoral y me impacta en el pulmón izquierdo. Podía haber impactado en el corazón o en el cerebro, en cuyo caso posiblemente no lo hubiera contado. Pero el impacto es aquí. Vamos, todavía siento el dolor aquí, ¿no? Cuando yo tengo ese dolor que me coge en casa, porque con el tema de yo estaba en esos momentos no escayola, me han puesto una férula y estaba de baja laboral. Entonces, en el momento que es las 2 de la tarde del día 26 de noviembre, cuando yo tengo ese infarto pulmonar, yo estoy en casa y yo me caigo sobre un sillón del dolor. Pero yo nunca he sido, ni lo he sido ni lo soy, hipocondríaco. Y, bueno, ¿qué me ha pasado? Lo menos que me puede pasar es que tenga algún dolor de costilla, me dije yo a mí mismo. Aunque había sido un punzón muy fuerte, pero si me caí por un monte, en fin, esto es hasta cierto punto normal. Total, que me tomé simplemente un calmante y no le di más importancia. Al día siguiente, que era sábado, tenía estos talleres de estudiar para buscadores que yo comparto. Yo iba con mi pierna en una sillita de ruedas y seguía dando mi taller. Ese día, no sé por qué, no hice descanso. Muchas personas han pasado por el taller, cientos, y saben que hacíamos un descanso. Ese día se dio una serie de circunstancias por la dinámica de las preguntas, que no hice descanso. A las 3 horas, desde las 10 a las 14 horas, la hice de un tirón, sin ser consciente de que llevaba ya un infarto pulmonar encima. Fue a la mañana siguiente, al levantarme, cuando me encontré con los pulmones encharcados y con sangre que apareció en mi boca. Claro, a urgencias. Vamos a urgencias del mismo hospital donde me habían atendido por la fractura de peroné y lo que me dicen es que es una neumonía. Me hacen una serie de pruebas y me dicen que es una neumonía. Y me mandan a casa con ibuprofeno. Por tanto, hay un error médico en el sentido de que no detectan una cosa que parece que era muy evidente lo que yo tenía. Esto se une a su vez a otro aparente error médico, y es que el peroné, adelanto acontecimiento, cuando tengo ya se sabe que es un infarto. ¿Por qué origina trombo el peroné? Porque no estoy tomando heparina. La heparina es una sustancia que cuando tú tienes una fractura o una rotura te la recetan, que se pincha aquí en la barriga y que hace que no se forme en grosor en la sangre, es un anticoagulante, ¿no? Bueno, pues el traumatólogo que me había atendido a mí, un magnífico profesional y un magnífico amigo, ambas cosas, no me receta heparina. ¿Por qué? Porque no me escayola, sino que me pone una férula. Y él me pregunta: Emilio, ¿tú vas a seguir una vida más o menos normal? Digo, mira, yo tengo intención de ir a nadar, tengo intención, hombre, no quiero estar durante 40 días sin moverme. Y él, sin comentarme nada, ni yo saber nada, decide, entonces no es necesaria la heparina. Bueno, posiblemente el no tomar la heparina es lo que hace que la fractura de peroné origine los trombos, ¿no? Claro, cuando esto pasó, ahora vuelvo, pero cuando esto pasa, yo a esta persona, a este amigo, le quitaba, digo, mira, si no eres tú, es la vida. Yo sé, a esta persona en particular le costaba mucho trabajo entenderlo, digo, es la vida, no ha sido un error médico, es que tenía que ser así, porque yo estaba creando la circunstancia para que esto fuera así. Y lo cierto es que estaba creando la circunstancia de ese mal diagnóstico que me envió otra vez a casa,
porque eso hizo que se reprodujera un infarto pulmonar aquella noche y que cuando yo ya llego a urgencia al día siguiente, porque yo estoy hecho ya un mixto completo, lleno de trombos por todos lados, con infarto pulmonar, ya débil totalmente, y me meten en la UCI. Y lo único que pueden hacer en mi estado es meterme anticoagulante a lo bestia, en la esperanza de que los efectos de lo que ya he vivido no me lleven al otro barrio y de que nuevos trombos, que ya tengo muchos, no me terminen impactando en el corazón, en el cerebro, donde sea. ¿Tú eres consciente ahí? ¿Totalmente consciente? Yo soy, todo esto, Enrique, parece raro, pero yo estaba muy tranquilo, en absoluta paz. Como con los conflictos políticos igual. Es decir, había algo que me mantenía muy sereno ante todo esto, ¿no? Y esa tarde, del lunes 29 de noviembre del año 2010, vivo una experiencia cercana a la muerte. Es decir, a las 4 de la tarde aproximadamente, tuvo que ser más o menos, yo siento, yo estoy en me encuentran entre comillas tan mal, también entiendo que a lo mejor es por el haber tenido un error médico conmigo, ¿no? O dos. Dentro de la UCI me ponen en una especie de habitación, una habitación aparte dentro de la UCI, con lo cual yo no estoy con gente, entra el médico, entra la enfermera, pero yo no estoy con otros pacientes. Con especial vigilancia, digamos. Especial vigilancia, y yo creo, hombre, que también un poco por deferencia, creo yo, la interpretación que le da, contrarrestar un poco, tratarme bien ante lo que había sucedido. Entonces, en esa habitación hay un momento concreto en el que yo, lo primero que siento es que mi cuerpo se acaba, pierde la fuerza vital, y en ese mismo momento yo siento que salgo del cuerpo. Y a partir de ahí empiezo a vivir una experiencia cercana a la muerte. Esa experiencia cercana a la muerte la he volcado en algunas charlas. A los que estén más interesados, hay un vídeo del Congreso Internacional Vida Más Allá de la Vida, de octubre del año 2014, del 25 de octubre, que está en YouTube, que se puede consultar a cualquier persona que esté interesada. Y ahí durante 1 hora y media yo narro todo lo que viví en esa experiencia cercana a la muerte. Lo cierto es que esa experiencia cercana a la muerte, evidentemente, impulsó todo el proceso que yo ya venía viviendo de muchos años atrás, pero fue como una especie de factor de aceleración. Cuando me recupero en la UCI me llevan a planta, es ahí, yo entro en planta el 8 de diciembre, es cuando decido raparme. Le pido a un primo hermano mío, que sé que tenía para poderme rapar, ¿no? que me rapara la cabeza, y lo hice con dos motivos. Primero, porque yo en esos momentos no me podía mover de la cama, y había dos enfermeras maravillosas que en su don y en su talento tenían la enorme capacidad de hacer todo sin que yo tuviera que salir de la cama. Hacer todo es lavarme, pero además cambiar la cama. Y bueno, yo como en mi estado lo asumí y lo aceptaba sin ningún problema, pero lo que me daba no sé qué es que me tenían que peinar. Yo nunca he tenido el pelo largo, pero me cogió con un poquito de pelo. Y ya el hecho de que me tuvieran que peinar encima de todo lo que me tenían que hacer las dos, que encima me tuvieran que peinar, digo, no, yo aquí me tengo que pelar. Estas mujeres, por lo menos lo que yo pueda quitarle de trabajo, se lo voy a quitar, ¿no? Y después... Que pelar no, afeitarme la cabeza, sí, más que pelarme. Sí, pero por ahí venía el tema de pelar, ¿no? Y después en paralelo sentí, no, y esto además tiene que conllevar algo que nunca me olvide, ¿sí? Y vamos, una reflexión estúpida, porque evidentemente ni me podré olvidar nunca de lo que viví de ahí. Pero en aquel momento yo decía, algo que no me olvide, y es por lo que decidí raparme, no quedarme solamente en el pelado, sino en el raparme. 8 de diciembre del año 2010. Antes de Navidad me dieron el alta, pero para que te hagas una idea de todo lo que el impacto que tuvo aquello, yo no me pude incorporar a la actividad normal, laboral, hasta el 9 de septiembre del 2011. O sea, mi entrada en la UCI fue el 29 de noviembre del 2010, y hasta el 9 de septiembre del 2011 yo no pude incorporarme a mi actividad laboral, que en ese momento ya era la Diputación de Sevilla. Y durante esos meses hubo muchos temas de pruebas médicas, porque además aquí se me quedó una especie de mancha en el pulmón, que dudaron que si era un tumor, era un cáncer, tuvieron esa duda, me tuvieron que hacer pruebas. Eso después, en el año 2012, se volvió a repetir, se volvieron a creer que tenía un tumor, volvieron a hacer pruebas, pero en fin, todo parece que es el impacto de lo que me sucedió, que ha dejado aquí condensaciones basales, creo que le llaman, que es lo que aparentemente se puede entender, o se puede confundir con tumores. Pero junto con esas pruebas médicas, que se desarrollaron durante muchos meses, yo al principio no podía moverme de casa. De hecho, hasta el 31 de enero me prohibieron moverme. Vida muy tranquila, del sillón a la cama, de la cama al sillón. Todavía seguía teniendo trombos, todavía seguía con trombos, y la recuperación de la fractura de peroné la había interrumpido, con lo que ya en el mes de febrero, cuando me permiten moverme, la pierna esta la había
su funcionalidad había desaparecido y tuve que estar bastante tiempo para poder andar con normalidad. Creo que hasta el mes de abril, principio de mayo, no pude andar con normalidad. Y todo esto me hace tener encuentro interior. Es ahí donde yo de verdad empiezo a meditar. O sea, la meditación, cuando entra en mi vida con fuerza, en estos meses. Es cuando yo siento no solamente este encuentro interior que he tenido de otras muchas formas, escribiendo, corriendo, no. Ha llegado el momento de hacer algo más, ¿no? Y es cuando empiezo a meter la meditación como una práctica cotidiana en mi vida. Evidentemente la meditación me abre puertas asombrosas de despertar sabiduría interna, de ver cómo la mente, bajo la influencia de la meditación, es capaz de adquirir perspectivas que antes esa mente no tenía, y que no es que la mente la abra, se la estás abriendo tú, ¿no? Como utilizándola como instrumento de tu encuentro interior, ¿no? Y a lo largo del año 2011 se produce, yo creo que, la transformación fundamental que desemboca después en un año 2012. Pero antes de eso, la meditación que hace, que es vacío mental. Vacío mental. Vacío mental. Sí, yo la meditación. Y a partir meditación, de ahí dejas que se actúe. La meditación que he hecho siempre ha sido siempre meditación tipo Zen, vamos a llamarla así, de vacío mental. Eso sí, he podido comprobar en muchos casos que sin pretenderlo, pum, llegan cosas. ¿Qué llegan? Multitud de cosas. Yo creo que a cada cual le llega lo que en su proceso conciencial le tiene que llegar, ¿no? Pero por mucho que tú pretendas tener la mente vacía y hayas logrado a la mente tenerla tranquila, hay otro mundo, hay otras cosas que surgen, aparecen ahí. A mí me explicaba un amigo, y lo comparto porque lo he podido comprobar, que es un proceso que tiene de conexión de dos ámbitos. Lo primero, contigo mismo. En lo que San Juan de la Cruz, en su poesía, en la que más habla de la meditación, en el lenguaje cristiano de aquella época el término es contemplación, pero es lo que hoy se llama aquí meditación, escribe un poema que dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Ese poema tiene puesto arriba que lo escribe, surge en un éxtasis de alta contemplación. Bueno, pues en la fase final, la parte final de ese poema, él habla de que todo eso que está viviendo tiene que ver con un subido sentir de la divinal esencia. Todos somos divinos, todos tenemos esa divinidad porque es lo que somos. Y yo, a través de la meditación, pude comprobar que surgían cosas que tenían que ver con ese subido sentir de la divinal esencia. Yo eso es lo que coloquialmente llamo el recuerdo de lo que es y el recuerdo de lo que somos. Ese es un plano. Y después hay otro plano, y es que estamos en un contexto donde funciona una especie de internet cósmica. Yo creo que es la mejor forma de llamarlo. El cosmos entero, la creación entera, es como miles de millones de páginas web que están ahí, todas están ahí disponibles para todos. Y cada ser humano tiene la capacidad de conectar con esa internet cósmica, y cada uno conecta, como pasa en nuestra realidad de todos los días, con aquella web que, por los motivos que sean, tú estás orientado, inclinado, te gustan, tienes afición o lo que sea, y es con lo que conectas. Una conexión, digamos, cuántica, no lineal. Es cuántica, porque, hombre, claro, es por supuesto cuántica, ¿no? También la del subido sentir de la divinal esencia es cuántica y supercuántica, ¿no? Y esas dos fuentes están ahí para ti, para mí, para cualquiera, están ahí. Yo he intentado siempre no aferrarme a eso, fíjate, para no darle juego a la mente, ¿eh? Y nunca me he planteado una meditación para. No, yo medito para nada, porque no quiero que la mente se meta por medio. Y he comprobado, porque, repito, a la mente la conozco muy bien, que esto no tiene nada que ver con la mente. Son otras fuentes, son otros manantiales, ¿no? Que no son de conocimiento, son de sabiduría, ¿no? Y que se presentan con unos componentes muy distintos a lo que la mente puede plantear, un pensamiento, una fantasía o una imaginación. En todo este proceso también esto me sirve para tener conocimiento de vidas pasadas. En primer lugar, por una amiga que es una terapeuta profesional, que hago con ella 2 regresiones inducidas. Después ya todas las regresiones han sido espontáneas, meditando por la mañana a las 5:30, 5, 4:30, ¡plac! ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy viendo? Han sido, por tanto, la mayoría regresiones espontáneas. Poco a poco, Enrique, todo eso le he ido quitando importancia. Yo en este momento no tengo ningún interés por vidas pasadas, porque todo lo que he vivido en vidas pasadas está aquí, ahora. El saber si fuiste menganito, fulanito, mujer, hombre, lo que te pasó. Yo ya, si no me interesa mi historia personal, que la estoy contando aquí por deferencia a ti, si no me interesa mi historia personal en esta vida, ¿qué me va a interesar de historias personales de otras vidas?
Pero puede interesarle a muchas personas. Sí, puede interesarle a gente, sí, sí. Y bueno, y a partir de ahí, el 2012, como te decía antes, que hablaban mucho del inicio de un nuevo ciclo, que yo lo sentía así, porque además que estaba dándose en mi vida, que yo sentía que se estaba dando en mi vida, aunque lo que tuve muy claro también es que de fenómenos exteriores nada, que esto era tema interior. Los días de oscuridad, no, por favor, el sol no va a desaparecer del cielo. Estamos hablando de un proceso tuyo. Yo hablaba de la célebre mariposa, ¿no? La oruga que se mete en el capullo para llevar a cabo esa transformación. Esos son los 3 días de oscuridad, no pretendas que el sol... Yo creo que hubo mucha confusión en el 2012 porque cuando metemos a la mente por medio, la mente siempre piensa en clave de fuera, siempre. Entonces, ante cosas que incluso están escritas hace mucho tiempo, la mente le da interpretación en clave de fuera. No, la interpretación es en clave de dentro. Y yo estoy convencido que en el solsticio de invierno del 2012 se abrió un ciclo nuevo. Se ha abierto un nuevo ciclo para la Madre Tierra y a raíz de ahí, a raíz del nuevo ciclo que se ha abierto para la Madre Tierra, vibracional, se ha abierto también un nuevo ciclo para todas las especies que vivimos en la Madre Tierra y entre ellas para la humanidad, ¿no? Y todo lo que yo podía prever antes del solsticio de invierno del 2012, a lo largo del 2013 será en mi vida, ¿no? El nacer de nuevo, lo que yo había escrito casi por intuición, ¿no? El decir, no, el mundo va a ser el mismo, pero va a ser otro. ¿Por qué? Porque tú vas a ser otro. Nada de lo exterior va a... Yo ponía el ejemplo de, estás en esta habitación, cuando doy charla, estás en esta habitación, y la habitación sigue siendo la misma butaca, las mismas personas, la misma luz, todo, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha producido algo en ti que hace que ya sea algo, que la realidad haya cambiado totalmente, ¿no? Y yo eso lo viví en el primer semestre del año 2013. Y yo creo que ya lo que desde entonces para acá ya es mucho más conocido, es decir, cada vez más dedicación a compartir con los demás. Cuando yo tengo la experiencia cercana a la muerte, yo regreso, no muero, sino que vuelvo. Y vuelvo porque mi proceso de tránsito, que describo también en un libro que aparecerá dentro de poco, de la editorial Sirio, que se llama El tránsito, vida más allá de la vida, seguro que hablaremos de él en algún momento. Presentaremos en los libros de Recuerda Televisión próximamente. Bueno, pues ahí lo narro como mi tránsito fue muy rápido. Y en menos de 2 horas de aquí, allí no, la percepción del tiempo no existe, es distinta, mejor dicho, en 2 horas de aquí yo estaba ya en el túnel de luz. Es decir, cuando desencarnamos no pasamos el túnel de luz inmediatamente, se hace un tránsito. Es como estar aquí y llegar allí, eso es el tránsito. Ese tránsito puede ser breve o puede ser muy largo. No vamos a entrar en ello ahora, cuando hablemos del libro me detendré. En mi caso fue enormemente rápido y yo estaba en la puerta, que es ese túnel de luz, del desencarnar al otro plano, había pasado esta fase intermedia, este bardo, que le llaman los budistas, y estaba ya en el túnel de luz. Y es ahí cuando hay una presencia, que es una presencia de energía crística, que yo visualicé debido a mis componentes culturales, ¿no? Como Cristo Jesús. Esa presencia crística es la que me plantea, Emilio, ¿estás en armonía? ¿Estás en paz? Digo, absoluta. ¿Estarías en paz si vuelves? Sí, estaría en paz si vuelvo. Pues vuelve. Y yo no pregunté, volví. O sea, no fue una decisión tuya. Fue una sugerencia. Fue una sugerencia de esa energía crítica que yo identifiqué como Cristo Jesús. No una imposición. Dice, si estás en paz, sí. ¿Estás en paz si volviera? Sí. Pues vuelve. Y yo sentí que sí. ¿Pero lo identificaste como algo fuera de ti? Sí. En ese momento como algo totalmente fuera de mí. Bueno, después ya he comprendido que la energía crítica tiene también unos componentes que no son descriptibles por la mente, porque están en ti, están en los demás, están en otros, está también en esa figura de Cristo Jesús, externa a ti. Y fue en diciembre del año 2011, que se había pasado un año de mi experiencia cercana a la muerte, cuando en una meditación, esa misma energía crística, fue el 6 de diciembre del 2011, esa misma energía crística se hace presente en la meditación. La meditación de la que antes hablábamos, que yo no pretendo nada, ¡plac!, se hace presente. Y lo que siento en esa interlocución con esa energía crítica es que me dice, mira Emilio, veo otra vez la figura de Cristo Jesús, muy real, muy palpable, lo puedo describir perfectamente. Muy real, me dice, Emilio, te volviste sin preguntar para qué, ni por qué, es que ni lo has preguntado. Y han pasado los meses y no lo has preguntado. Digo, es verdad, es que no he sentido la necesidad de preguntarlo. Dice, pues sí es conveniente que ya lo sepas. Y dice, has vuelto para 2 cosas. Primero, para transmitir seguridad a la gente. Estás viviendo experiencias y la vas a seguir viviendo que no tienen que ver con tu proceso conciencial, que está concluido. Estaba concluido ya.
sino para que lo compartas con los demás. Porque hay muchas personas que están viviendo lo mismo que tú y creen que es fantasía, creen que en consecuencia de la mente, tienen miedo de expresarlo hacia el exterior. Y cuando a ti te escuchen de contar lo que cuentan, van a decir, sí, es lo mismo que me pasa, ¿no? Y van a quitarse las tonterías estas de que son elucubraciones mentales y van a quitarse miedos, y hay mucha gente que se va a atrever a compartir cosas que ahora no comparte. Y esto va a ser como una especie de elemento multiplicador de conciencia. No es que tú vayas ni mucho menos a hacer nada extraordinario, pero en unos ámbitos concretos vas a poner tu grano de arena simplemente transmitiendo seguridad a la gente. Y segundo, para darte la gozada. Para darte la gozada. Y yo dármela a través tuya. Palabras textuales. Para darte la gozada y yo dármela a través tuya. Y es lo único que hago desde entonces, de verdad. Transmito seguridad a la gente, vivo muchas experiencias, tanto propias como compartidas de gente hacia mí, que pongo en público, como estoy haciendo ahora aquí contigo, y vivo en el gozo. ¿No? Para mí ya la vida no tiene otro sentido, lo he comprendido perfectamente, que la única razón de la encarnación en cualquier plano o dimensión es gozar la vida. Y que lo demás son simplemente interferencias mentales, todo tiene su porqué y su para qué, incluso esas interferencias mentales, pero que nosotros como en nuestra divinidad, tú y yo, ¿para qué nos vamos a encarnar si no es para gozar? ¿Cabe en la comprensión de lo divino alguna otra cosa que no sea el gozo? Nos vamos a encarnar para sufrir. Cosa distinta es que nuestro proceso de recuerdo, el denominado sufrimiento, sea una palanca que te sirve para recordar lo que eres. Y no es ni siquiera sufrimiento. Yo la enfermedad, podía estar a la enfermedad, entre comillas, desagradecido, ¿no? En el sentido de decir, coño, hay que ver el porrazo que tuve, o a los conflictos que se originaron en la actividad política. No, yo le estoy todo enormemente, es una bendición, todo es una bendición, es decir, comprendo que todo tiene su sentido profundo y que todo lo que acontece te va impulsando, ¿no?, en el camino de tu recuerdo. Creo conveniente que expliques, yo lo entiendo, que es darte la gozada. Yo lo entiendo perfectamente, porque yo también estoy gozando con todo lo que hago, aquí estoy gozándolo, pero creo que es conveniente porque puede haber muchas personas que no entiendan qué es eso de gozada. Pegarte un lote de marisco, hay gente que lo puede pensar así, ¿no? Bien, y creo que es conveniente que... Me explico mejor. No, el gozo... no, te explicas perfectamente, pero a lo mejor para algunas personas sería conveniente que lo ampliaras un poquito. Voy a compartir algo que tú sabes perfectamente. Entonces, cuando te voy a mirar a ti por deferencia, pero no porque te tenga a ti que decir nada. Hay un momento en el proceso conciencial donde te encuentras. Ya está. En ese momento te das cuenta que existe la felicidad. La vives, la gozas. Y te das cuenta también de que esa felicidad no tiene nada que ver con nada de fuera. Con nada de fuera en absoluto. No tiene causa. No, lo que en nuestra vida cotidiana lo que tiene causa y nos hace sentirnos bien es bienestar. Yo hablo de felicidad, no de bienestar. Felicidad. Y esa felicidad es incausada. Es nuestro estado natural. Te encuentras contigo mismo y al encontrarte contigo mismo, por utilizar una expresión todavía más coloquial, se produce un enamoramiento de la vida. Es decir, te unificas tanto con la vida que la mejor forma de plasmarlo para que medio se pueda entender es que te enamora de la vida. Igual que te puedes enamorar de una persona locamente y esa persona se enamora de ti locamente. En ese enamoramiento loco hay una fusión. Ya hay ¿quién se está mirando a quién? No se sabe. ¿Qué cuerpo está con qué cuerpo? No se sabe. Siendo dos es uno, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo siento en el encuentro interior y en el encuentro con la vida. Ya no hay diferencia entre la vida y yo. Es más, el yo se difunde, se ha difuminado, se ha diluido. Y cuando eso se produce, tu estado es de felicidad, pero una felicidad que no tiene que ver en que gane el Betis o en que te vaya a tomar marisco, sino una felicidad que es simplemente incausada. Es nuestro estado natural, el estado natural de nuestra divinidad, el estado natural de nuestro ser. Y eso es lo que yo vivo permanentemente. Y a través de algunos místicos, vuelvo a San Juan de la Cruz, lo he entendido muy bien. Mira, San Juan de la Cruz tiene otro de sus poemas, el más largo y el más divertido porque es muy sensual, muy erótico, es el Cántico Espiritual, donde la esposa se va a encontrar al esposo, la amada con el amado, y hay un lenguaje poético lleno de sensualidad. Y hay una estrofa, no está muy al final, está más bien al principio, donde San Juan de la Cruz no se sabe muy bien lo que está describiendo. Si está describiendo su propia experiencia, si está describiendo la experiencia de lo divino, o está incluso, hay quien piensa que está describiendo lo que fue el paso por esta vida, por este plano de Jesús de Nazaret.
yo lo dejo a la interpretación de cada cual, porque lo de menos es la interpretación. Lo más importante es lo que dice. Dice esa poesía, esa estrofa, perdón, del cántico espiritual. 1000 gracias derramando. Pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Bueno, pues en el gozo de la vida, en esa felicidad incausada, en lo que es mi vida cotidiana, si ahora tengo que compartir en qué consiste, es esto. Y lo pongo en presente, no en pasado como hizo San Juan de la Cruz. 1000 gracias derramando, paseo por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola mi figura, vestidos los dejo de mi hermosura. Y todo lo dejo vestido de mi hermosura, Enrique. Y el mundo entero, y la sociedad entera, y todo lo que ocurre, todo lo que acontece, veo su sentido profundo en términos concienciales y espirituales, veo la razón de todo, lo que a la gente le puede ofuscar, lo que a la gente le puede causar sufrimiento, lo que le puede causar alegría. Yo veo las razones concienciales que hay ahí, lo que está motivando todo eso en el proceso de recuerdo individual y recuerdo colectivo de lo que somos. Todo lo veo. Y a partir de ahí todo lo he visto de mi hermosura. Y por utilizar un símil que estoy utilizando en las últimas charlas, me lo enseñó un amigo, polvos de estrellas. Yo he hecho muchos polvos de estrellas. A todo le he hecho polvos de estrellas. En Valladolid, que estuve este sábado, le decía a los vallisoletanos y a la gente que se desplazó de las provincias de al lado, que tienen fama de ser muy serios, ¿no? Y esas cosas. Digo, mira, me vaya a permitir que comience con una especie de broma. Lo vais a entender cuando desarrolle la charla. Pero he venido aquí para invitaros a que echéis muchos polvos. A que echéis todos los polvos que podáis. Cuanto más polvo, mejor. Eso sí, polvos de estrellas. De los otros también, pero yo vengo a hablar aquí de los polvos de estrellas. Y bien, yo lo que hago es echar polvo de estrella, es decir, en el amor que soy y que somos todos, no que yo sea ningún privilegiado ni ninguna cosa rara, en la divinidad que todos somos, en esa felicidad que es mi estado natural, polvo de estrella. Ante todas las circunstancias de la vida, ante todo lo que ocurre, mucho amor. No puedo hacer otra cosa que amar. Y como muy bien dijo San Agustín, cuando se produce eso, haz lo que te dé la gana. Y eso da una libertad, Enrique. El saber que puedo hacer lo que me dé la gana, sin ningún tipo de traba ideológica, moral, de regla, de norma, de culpa, de carga, lo que me dé la gana, porque como estoy en el amor, ama y haz lo que te dé la gana, con esas palabras de San Agustín, que junto con el gozo y las 1000 gracias derramando con los polvos de estrella resumen muy bien mi vida en la cotidianidad. Me ha encantado lo que has dicho, que lo de enamorarse de la vida, porque la vida, yo hace poco lo entendí, la vida eres tú, soy yo. Enamorarte, estás enamorado de ti mismo. Y a partir de ahí de todo. Y de todo, claro, porque tú eres todo. Efectivamente. Es espectacular. Yo, sí. Cuando expresa o trata de expresar la divinidad, yo lo comenté el otro día con una persona. Mi padre murió hace pocos meses. Y yo lo vi, fui de la segunda persona que lo vio. Y lo había visto hace poco tiempo, vivo. Y cuando lo vi muerto, que murió por la noche en paz, digo, pero si es la misma persona. Lo único que no tiene es la vida, que es lo que es, que ya no está ahí. Entonces ahí, antes lo intuía, pero ahí lo vi claramente, lo que soy, o lo que es mi padre, o lo que somos todos. Somos la vida, de Dios y tal, hay muchas palabras, ¿no? Somos la vida encarnada en forma, dando la oportunidad de, a través de una forma, experimentarte a ti mismo y llegar a enamorarte de ti mismo y darte cuenta que ese autoenamoramiento de ti mismo es un autoenamoramiento de todo lo que es, que eres tú. Igual que la gota de océano no es el océano, pero es una parte intrínseca del océano, ¿no? Ha sido espectacular. ¿Quieres compartir alguna cosilla? Yo seguiría. Ya, todavía, por favor. Bueno, tendremos ocasión de compartir muchísimas cosas más. Yo creo que no hemos pasado de tiempo. Sí, vamos, pero bueno. No, hemos pasado varios pueblos. No, tú decías, no, yo tengo muy poco que contar. Sí, pero tú me has ido picando. Yo he hablado poco porque si hablo yo también nos dan aquí las tantas. Bueno, solamente volver a darte muchísimas veces las gracias. No tendré vidas para darte las gracias de todo lo que compartes. Creo que es importante que compartamos nuestra experiencia. Tienes afortunadamente mucho por compartir y gracias a esa energía que llegó, que te dijo, vete para atrás que todavía tienes mucho por compartir. Y por gozar. Y por gozar. Muchas gracias. Gozar compartiendo. Ha sido un placer. Gracias a vosotros y muchísimas gracias. Esperamos vernos en otros programas de cerca y en Recuerda Televisión. Namaste, es para todo. Namaste. Gracias. Gracias.